de los delitos de odio, porque hace unas semanas conocimos que en Alicante se dio una brutal paliza a una persona gay en un espacio abierto, en un parque, por un grupo de menores en su mayoría, al grito de maricón y otra serie de improperios. A día de hoy, en el 2021, es obligatorio hacer todo este tipo de actos visibles con denuncia que se recoja por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y decir basta a este tipo de actos. En cuanto a mí, como mujer trans, cuando comencé mi transición me encontré falta de referentes. No encontraba referentes en los que apoyarme, referentes positivos. No hace tanto, hace 4 años que empecé mi transición. Pero se tenía una serie de estereotipos ligados a la mujer trans que yo no me sentía identificada. No me sentía identificada porque yo decía, yo no soy ese tipo de mujer, yo no quiero verme obligada a hacer la calle. Bueno, por suerte no tenía esa necesidad, ¿no? Porque siempre se tiene esa visión de que la mujer trans tiene que ser prostituta. Y yo me he encontrado con chicas de 18 años que me han dicho, Toni, es que para poder conseguir mis cirugías tengo que prostituirme. Es como, ¿por qué? ¿No? Hay otras muchas salidas. Hoy en día, por suerte, entre comillas, digo suerte, podemos hacer lo que queramos. Lo único que tenemos que seguir perseverando en esa visibilidad, en esa rotura de los estereotipos que están establecidos. Y por eso yo me hice visible desde el principio de mi transición, porque aunque yo no tenía esos referentes y no tenía esas manos que me pudieran ayudar a salir adelante, dije, no quiero que las generaciones que vienen detrás tengan que pasar por eso o tengan que tener ese primer pensamiento en su mente, ni que el entorno piense que por ser trans tenemos que estar mujeres, ¿vale? Me refiero a las mujeres, porque es lo que yo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Romper con esos miedos, porque muchas veces nuestros entornos, por ignorancia, piensan que ser mujer trans es sinónimo de lo peor, porque es lo que muchas de nosotras nos hemos visto abocadas en el pasado y muchas todavía a día de hoy se ven ahogadas. Entonces, esa necesidad, porque muchas personas me dicen ahora, pero Toni, ¿por qué sigues siendo visible si eres mujer? Digo, ¿por qué? Pues porque hay necesidad de que aquellas personas que quieren dar el paso y no se atreven, vean que pueden hacerlo, porque hay esos referentes positivos que pueden estar dentro de cualquier ámbito de la sociedad, que podemos hacer lo que realmente queramos. Yo tuve un privilegio, ¿no? Y es que, por suerte, mi pareja de entonces, que sigue todavía conmigo, me apoyó, estuvo a mi lado, estuvimos los dos mano a mano. Mi entorno me apoyó, aunque como decía Aaron, les cuesta a mis padres ya son mayores, también les cuesta todavía a día de hoy tratarme en femenino a veces, pero tampoco les puedo obligar a. Sí que intento ser paciente, ser sensible con ellos, porque, como digo, tienen una edad bastante avanzada y lo intentan. Yo veo ese esfuerzo. Lo que yo no podría entender ahora y no entiendo es que gente joven no nos vea y no nos identifique con el género con el que nosotras y nosotros y nosotres nos identificamos. No tiene sentido. Como he dicho, tenemos que intentar entrar en todos los ámbitos posibles, desde la política, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, científicas o lo que sea, porque es posible. Hoy en día hay muchas más comunidades autónomas que nos amparan con leyes trans
leyes que a veces se quedan un poco cortas en cuanto a derechos, porque no llegan a calar dentro de la sociedad, dentro de los estamentos, de las instituciones, de las organizaciones, no llegan a calar y muchas veces, como pasa aquí en la ley trans valenciana, no llega al ámbito sanitario, no llega al ámbito educativo. Yo, para poder cambiar en el registro civil, aunque la ley valenciana admite la autodeterminación, yo cuando iba al registro civil me decían que no, que tenía que estar 2 años bajo tratamiento hormonal o sometida a cirugía de reasignación de sexo. Y eso fue hace un año. Y la ley trans de la Comunidad Valenciana entró en vigor en el 2017, si no me equivoco. Entonces, algo no está llegando a calar. ¿Y qué es? Porque ahora lo enlazo a la ley nacional, a la ley transestatal, que ha sido bloqueada por uno de los socios de gobierno por el hecho de la autodeterminación. Porque, claro, que una persona trans se identifique ella misma como la persona que es, si no tiene el aval psicológico, es que no se le puede dar esa identidad que achaca que tiene, ¿no? ¿Por qué? Yo sé quién soy. Yo no necesito un psicólogo para determinar si soy una cosa u otra o la del medio. Realmente quien necesita la ayuda psicológica es la sociedad, es nuestro entorno, porque nosotras ya llevamos un trabajo previo para identificarnos por quienes somos, porque no es fácil, lo puedo asegurar, no es fácil poder dar el paso, porque socialmente, para mí era como lanzarme al abismo sin saber qué iba a haber abajo. Por lo tanto, claro, el día que nosotras damos el paso ya lo tenemos muy claro, y sobre todo en las personas transadultas, porque nosotras ya tenemos una vida hecha, estable, la sociedad nos percibe de una manera. Romper con todo eso y empezar de cero, no sé, os hago un ejercicio de empatía a ver si desde vuestra posición podríais dar ese paso, no es fácil. Por eso, como nosotras transitamos, nuestros entornos también lo hacen. Probablemente ellos necesiten esa ayuda para sobrellevar lo que es ser una persona trans o cuál es la realidad trans. A mí, dentro de mi activismo, de mi visibilización, lo que hago es intentar romper estereotipos. Porque claro, yo pensaba al principio de mi transición que voy a ser una mujer muy masculina y realmente eso me echaba muy para atrás, porque claro, mujer lo asociamos a ser súper femenina, ¿no? Y es como, no, mujeres hay de todo tipo. Me impuse un ejercicio de sentarme en un parque y ver pasar a mujeres, ¿no? Y en el momento que yo dije, pero si es que cada mujer es de una forma que otra, cada una es de un padre y una madre, son diferentes. ¿Por qué yo misma me voy a bloquear? En ese momento es cuando yo di el paso y dije, aquí estoy y voy a hacer progresivamente mi transición, que salga lo que tenga que salir. Como actriz me he encontrado bastantes problemas. Cuando me he presentado a un casting, se me ha llegado a decir, hoy en día, porque empecé yo soy actriz terminé la carrera de arte dramático en 2018, pero terminé el año pasado con mi transición, por así decirlo, y sentirme yo bien conmigo misma para poder afrontar el papel que se me ponga delante. Pero me he encontrado en los castings que me han dicho que no soy lo suficientemente trans. Y de repente es como, ¿qué es ser lo suficientemente trans? ¿Qué entendemos por ser trans? ¿En qué liga juego? ¿Juego en la liga cis? ¿Juego en la liga trans? ¿Dónde me muevo yo? Así que ahora me presento a todo tipo de castings. De hecho, ahora el viernes voy a grabar para una serie de Movistar Plus
No me han especificado si es un papel trans o no, simplemente me cogieron y ya está. Es un trocito muy corto en un capítulo y ahí vamos a ir a dar visibilidad, porque necesitamos estar en todos los estamentos. De ahí a que voy a ser compañera de aquí los compañeros, policías, me estoy preparando para ser policía nacional, que eso volvemos a caer en lo mismo. Ahora que eres mujer, ¿por qué te quieres meter en un cuerpo de policía eminentemente masculino? Ya es cuando mis neuronas empiezan a botar por mi cerebro y decir, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres en los cuerpos de policía? ¿Por ser trans no puedo estar en la policía? Esto es algo que yo quería haber hecho con 20 y pocos años, pero en aquel momento, por los requisitos que daba la policía, no daba la altura, mido unos 60. Entonces, esos requisitos discriminatorios por razón de estatura, pues me impidieron poder acceder, pero hoy en día sí los cumplo, todavía siguen esos requisitos, pero como mujer sí puedo presentarme a la oposición y creo que tenemos que romper esos techos de cristal que tenemos todas las personas que en cierta manera nos sentimos discriminadas por algún aspecto. Y bueno, en cuanto quería referirme bueno, en las redes sociales me atacan por arriba, por abajo y por todos lados, por ser visible. Yo lo publico porque creo que estos delitos que nos hacen, tenemos que hacerlos visibles para que estas personas queden en minoría. Y a la ley transestatal me quiero referir con el tema de los menores trans, que ellos, ellas y ellas saben quiénes son y pueden a los 16 años determinar si quieren comenzar un tratamiento o no, que eso es lo que recoge la ley trans. Entonces, si a los 16 años una niña adolescente puede decidir si abortar o no, yo creo que un menor trans puede decidir si someterse a tratamiento hormonal o no. Está en su libertad y es el acompañamiento que la ley trans que se ha bloqueado venía recogiendo. Muchas gracias.